damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en esta mañana. Y nuestro texto para hoy se toma en Salmo 78. Vamos a leer los versículos 1 a 8, refiriéndonos a otras partes. Ok, Salmo 78, vamos a leer del 1 al 8. Salmo 78, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios así: Escucha, pueblo mío, tu ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y sigue el Salmo, y sería bueno que lo leyera todo al llegar a la casa, hermanos. Algunas encuestas constantemente se está haciendo, especialmente en Estados Unidos, sobre la iglesia evangélica. La encuestadora Gallup hace unos años encontró que el 84% de los estadounidenses consideran que la Biblia es muy importante para ellos para tomar sus decisiones. Sin embargo, menos de la mitad podía decir un solo evangelio. Solo una tercera parte sabía quién había dado el sermón del monte. La mayoría no sabían ubicar el versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sabía en qué libro se encontraba. En otro estudio de Gallup, de 1,000 jóvenes evangélicos que declaraban ser evangélicos, solo el 60% no sabía que era Caín quien había dicho: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El 50% no sabía que las palabras bienaventurados los pobres en espíritu venían del Sermón del Monte, ni que Pablo había sido convertido en el camino a Damasco. Y ustedes saben que nosotros mismos realizamos una pequeña encuesta hace algún tiempo y mostró cifras parecidas. Muchos cristianos no podían nombrar los mandamientos, los 10 mandamientos, no podían decir los libros del Nuevo Testamento en orden, ni podían distinguir la diferencia entre una cosmovisión bíblica y una cosmovisión pagana. Lamentablemente en nuestros días, hermanos, ser iglesia o ser cristiano parece más como pertenecer al gimnasio local. Voy con mis amigos, me animo, hago ejercicio y disfruto el tiempo y me voy. O pertenecer a alguna asociación voluntaria de beneficencia social. Así ven muchos la iglesia. No ven la iglesia como haber sido trasladado de las tinieblas al reino de Dios. Muchos no entienden ser cristiano es haber muerto a la vida anterior para nacer de nuevo a una nueva vida. Y casi podríamos decir que la mayoría de las personas hoy que se definen como cristianos, casi la mayoría podríamos decir, piensan que pueden seguir viviendo una vida mundana, sin ninguna transformación de pensamiento ni de metas. Viven su vida mundana, claro, sin excesos, hay que ser buena gente, pero viven su vida mundana, normal, y simplemente se va a la iglesia, acuden a la iglesia cuando necesitan alguna inyección de ánimo o algún consejo.
¿Qué fue lo que pasó para llevarnos a esta situación? Porque las iglesias protestantes no siempre eran así. Y yo pienso, hermanos, que han sido diferentes factores, pero uno de los factores principales, ¿sabe qué fue? Convertir la Biblia en un libro de consejos prácticos para mis necesidades. Sujetamos la Biblia a los modernos psicólogos que la adaptaron unos pedacitos de la Biblia para calzar con una psicología secular humanista, y convertimos la Biblia en otro libro de autoayuda, como los miles que ya existen, en otro libro de autoayuda. Y convertimos la Biblia en un libro acerca de mí y no acerca de Dios. Eso fue un cambio sutil pero fundamental. Y al convertir la Biblia en un libro acerca de mí, convertimos todo su mensaje en un mensaje anti-evangelio. Hermanos, el tema de hoy es el lugar de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y en este salmo Asaf nos habla qué son las palabras que Dios nos ha dado. Asaf fue músico principal de David. Asaf escribió los salmos 73 al 83, y los hijos de Asaf fueron los músicos posteriores en Israel. Y Asaf también fue profeta, porque los salmos que escribe definen y describen cosas del futuro que Asaf no podía saber, pero que Dios lo inspiró para saber cosas que iban a suceder. Y en este salmo vemos, hermanos, también en la función profética que tenía Asaf en Israel. Versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Estos son los únicos dos imperativos en un salmo largo que tiene que ver con la palabra de Dios. Yo me extrañé, hermanos, estudiando este salmo. Usted sabe que es un imperativo, es un mandato. Y solo viene estas dos, escucha y inclinar. Solo dos, bueno, que yo encontré. Si alguien encuentra otro en el salmo, me avisa. Pero solo encontré esos dos imperativos, hermanos, en un salmo entero que tiene que ver con escuchar la palabra de Dios. Es un poco misterioso para mí. Ahora, ¿cuántas veces, papá o mamá, cuántas veces le dice a su hijo, vaya, límpieme ese reguero que hiciste, o vaya y estudie? ¿Cuántas veces lo dice? ¿Cuántas veces tiene que decirlo antes de que lo vaya a hacer? Muchas veces nosotros decimos, ya se lo dije, pero ¿qué le pasa? Por favor, pero ya, si no lo hace esta vez, va el castigo. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir? Pero ¿qué pasa cuando el papá llama al hijo y dice, venga acá, una sola vez le voy a decir, lo que le voy a decir, ponga atención. ¿Qué pasa cuando lo dice una sola vez? O cuando lo dice de esa manera, solo una vez le voy a decir, ya va en serio. ¿Sabe que realmente aquí se está diciendo una sola vez porque viene en paralelismo hebreo? Y los paralelismos dice un solo pensamiento de dos formas diferentes. Aquí realmente es un solo mandato que encontramos en un sermón largo sobre la Biblia. Ahora, a veces Dios se repite. Dios dice 2 veces y 3 veces. Santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Dios se repite. Pero en esta vez, hermano, lo dice una sola vez. Escucha, incline su oído, una sola vez. Y dice Asaf, mi ley, las palabras de mi boca. ¿Sabe que Asaf está consciente que el Espíritu Santo lo está usando? Asaf está muy consciente de que lo que está diciendo es palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los términos que Asaf usa para describir la Biblia? Versículos 2 y 3 dice que son proverbios. ¿Qué es otro término para proverbios? Los proverbios son ¿qué? De Dios. Son la sabiduría de Dios. Dice Asaf, abriré mi boca y enseñaré sabiduría. Y vea la siguiente frase
que es un poco rara también. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído. Cosas escondidas que hemos oído. Pero hermano, ¿cómo es eso? Si algo está escondido, usted no sabe, no ha oído. Y si usted ha oído de algo, ya no está escondido. Entonces, ¿qué significa esto? Cosas escondidas que hemos oído. ¿Sabe que sí tiene lógica, hermano? Porque ¿sabe qué es la Biblia? Es la autorrevelación de Dios. La Biblia es autorrevelación de Dios. No es un libro de consejos. La Biblia se trata de cosas escondidas para el hombre natural. Ni usted, ni yo, ni ningún ser humano, hermano, podríamos saber las cosas encontradas aquí por la razón humana. Génesis 1:1, ningún científico nunca va a descubrir lo que pasó en el principio. Solo Dios nos lo dice, porque fue el único que estaba presente. Y de ahí en adelante ninguna persona, por la luz natural, puede saber lo que de Dios se trata. Son cosas escondidas para el pecador ciego, pero son cosas oídas del pueblo de Dios, de parte del pueblo de Dios, porque Dios las dio a conocer. Entonces Asaf puede decir, lo que le voy a recordar son cosas escondidas para el hombre, pero oídas de parte de los hijos de Dios, porque Dios nos las reveló. La palabra de Dios, hermanos, es autorrevelación de Dios. Esta palabra, este libro, es Dios mismo dándose a conocer. Es Dios mismo presentándose. Es Dios mismo definiendo cómo es Él y lo que Él ha hecho. Dice que las cosas escondidas y ahora oídas son las que nuestros padres, versículo 3, las que nuestros padres nos contaron. La Biblia es y siempre ha sido un relato enseñado de generación en generación. Es por eso, hermanos, que nosotros estamos dando mucho énfasis y siempre lo hacemos en la escuela dominical. ¿Qué es la escuela dominical? Relatar los adultos, los padres, nosotros, a nuestros hijos las obras del Señor. La escuela dominical es clave, hermanos. Y agradezco a todos los que están participando en nuestro programa de escuela dominical los esfuerzos que ustedes hacen y les animo a dar lo mejor que puedan para que los chicos de esta congregación sepan, conozcan profundamente las maravillas del Señor. Pero Asaf no menciona la escuela dominical. Asaf menciona simplemente los padres. Y si bien los padres tienen un apoyo en la escuela dominical, los padres no deben esperar que solo la escuela dominical sea donde su hijo escuche la palabra de Dios. Tengo una pregunta diagnóstica para papá y mamá. ¿Qué emociona más a su hijo? ¿Una película de Disney o la Biblia? ¿Una muñeca Barbie o las historias de la Biblia? ¿Un juguete de la última fábula o su Biblia? ¿Qué cuenta su hijo cuando llega y cuando se encuentra con otros niños? ¿Qué cuenta entre ellos? ¿La última fábula o las historias de la Biblia? ¿Qué pega en su cuarto el joven? ¿Actores y cantantes de Hollywood o motivos y versículos bíblicos? Hay padres que corren más rápido para conseguir los últimos videos o los últimos juegos del mundo de lo que corren para conseguir mejores formas para instruir sus hijos en la palabra de Dios. Padre y madre cristiano, no debería haber ninguna comparación
en la mente de su hijo. Ninguna comparación entre las cosas de la Biblia y las cosas de Disney. En esto están conociendo su gran Dios, Creador y Salvador. Mientras cuando pagan por Disney están simplemente enriqueciendo a algún ser humano. ¿Y cómo va a haber una comparación? Y yo no estoy diciendo que es malo ver películas de Disney. Todos ustedes entienden muy bien lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no debe haber ninguna comparación. Por medio de la Biblia, su Hijo conoce al Dios que se revela. Siguiendo en los versículos adelante, de 4 en adelante, Asaf define qué es en su esencia la Biblia, mi hermano. Y ustedes le van a dar la razón a Asaf, el por qué ninguna cosa de este mundo puede competir con lo que es la palabra de Dios. En versículo 4, Asaf dice, no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. ¿Cómo se cuentan las alabanzas de Jehová? Fíjese muy bien en la frase. Asaf está definiendo la Biblia como alabanzas de Jehová. Pero está raro. Generalmente hablamos así, nosotros vamos a alabar a Dios. Pero ¿cómo se cuenta alabanzas de Jehová? No, hermanos, sí es lógica, sí tiene lógica. Si la Biblia es el relato de Dios mismo, si la Biblia es el relato de quién es Dios y qué ha hecho Dios, entonces, ¿cómo no incluirá la única respuesta legítima cuando contemplamos y conocemos al Dios verdadero, que es la alabanza? La Biblia, al ver las maravillas, al ver a Dios en la Biblia, hermano, estamos contando las alabanzas de Jehová. Leer la Biblia nunca puede ser aburrido para el que... Oiga, si usted se aburre leyendo la Biblia, el problema es serio. Si usted se aburre leyendo la Biblia, el problema es muy serio. Porque la Biblia lleva al cristiano a una actitud de alabanza. A veces leemos pasajes que son terribles, castigos, juicios de Dios. Hoy leímos de Saúl. Fue triste el fin de Saúl. Leemos en la Biblia de juicio y a veces la alabanza del cristiano será con temor y temblor. En otras ocasiones leemos de la inmensa misericordia de Dios cuando pasa por alto nuestros pecados y los perdona en Cristo Jesús, entregando su propio Hijo por nosotros, y nuestra alabanza será con lágrimas de gratitud. Pero ante este gran Dios y Salvador nuestro, la Biblia nos lleva a la alabanza. Ahora la pregunta es, ¿por qué a muchos les cuesta tener esta actitud de alabanza? Y yo insisto, hermano, porque hemos sido engañados y solo andamos buscando en este libro ahora consejitos para mí. Yo ando buscando de forma egoísta algo que yo quiero, algo que yo siento que necesito. Cuando creemos que la Biblia es acerca de mí, me olvido que la Biblia es acerca de Dios. Y hay grandes porciones de la Biblia que no son consejos ni sirven para consejos. Las listas de números, en el libro de números, las listas de generaciones. Yo me imagino que algún perverso podría, de forma creativa, sacar algún consejito práctico de la lista. Yo quiero predicar sobre las generaciones y los nombres. Yo sí quiero predicar un sermón de eso, hermano. Pero un consejito práctico superficial no va a encontrar ahí. Hermanos, en el contexto global, toda la Biblia es alabanza a Jehová, porque relata en contexto global, relata lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho en esta tierra, haciendo salvación, misericordia, protección, fidelidad y también justicia.
Cuando el cristiano no lee la Biblia como alabanza de Dios, obviamente no va a tener entusiasmo para pasarlo a sus hijos. Si usted se aburre usted mismo leyendo la Biblia, ¿cómo usted va a pasar a sus hijos algo aburrido? Yo apuesto que los padres aquí presentes, si los hay, no sé, pero si los hubiera, padres presentes que no estudian la Biblia junto con sus hijos, apuesto que es porque usted no ve la Biblia como alabanza a Dios. Usted la ve como otra cosa, pero no un libro que llene su corazón de alabanza a Dios. Así que papá, mamá, cristiano, tal vez tenemos que empezar aquí donde Asaf empieza. No encubriremos tus maravillas a los hijos venideros, sino que contaremos las alabanzas de Jehová. Siguiendo, versículo 4, Asaf menciona su potencia y las maravillas que hizo. Cuando los santos en el Antiguo Testamento se desanimaban, ¿qué hacían? El salmo anterior, Salmo 77, es un caso, es un ejemplo. Dice, traeré a memoria. Los santos del Antiguo Testamento, cuando ya les faltaba fe, cuando se veían en problemas, ¿qué hacían? Traían a memoria lo que Dios había hecho. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted trae a la memoria lo que Dios ha hecho por medio de estas páginas, usted entra en la presencia de ese Dios y tu fe es nutrida. Es como que entrara a la presencia de Dios realmente en ese momento y viera una vez más las obras de tu Dios. Entonces tu fe es nutrida, tu incredulidad es reprendida. Y por eso contaremos la potencia de Dios y las maravillas. Ahora en versículo 5, Asaf menciona que Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Usted sabe, hermanos, que esos dos términos son términos claves con el concepto de pacto. Sabemos que Dios formalizó su relación con su pueblo a través de un pacto. Y todo pacto tiene un testimonio. ¿Cuáles son pactos modernos? El matrimonio es un pacto moderno. Y para que haya un matrimonio legalizado, ¿qué se hace? Se firma. Se firman los testigos en presencia de un juez o un abogado. Hay testimonio de un pacto que se va a hacer. Las alianzas entre países son pactos que se establecen con testimonios, con todos los ejecutivos, tal vez con otros países ante la ONU, se hace un testimonio de este acuerdo. Pero hay un problema, hermano. En la salvación no pueden firmar las dos partes. ¿Qué pasa si la salvación suya depende de que Dios firme y usted firme? Bueno, ya los dos firmaron, ahora los dos cumplan. ¿Usted va a cumplir el 100%? No va a cumplir. Si la salvación suya y mía dependiera de nosotros, hermanos, aún en un 1% estamos listos. Porque llegará el momento, probablemente hoy mismo, en que usted transgrede las condiciones. Por tanto dice, Dios estableció testimonio. Porque Dios, si iba a haber salvación, Dios tenía que hacer salvación soberanamente. Gracias a Dios que Dios unilateralmente juró por sí mismo con Abraham. Dios es el que hizo testimonio y estableció ley, hermano, porque sólo así podía haber salvación. Y entonces Dios establece testimonio público. Y este libro, mi hermano, es la escritura de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a hacer. La Biblia es la escritura formal, fidedigna, firmada por Dios de lo que Él va a hacer con nosotros. Nos va a perdonar, nos va a traer en comunión con Él, nos va a librar de nuestra vida autónoma. Esclavizados al pecado, nos promete librar de ese
de esa vida anterior. La Biblia es testimonio abierto de un Dios fiel y de sus propósitos. Usted sabe que Dios no anda con agendas ocultas. ¿Ha tenido que trabajar alguna vez usted, tal vez en alguna asociación o algo, con alguien que tiene agendas ocultas? ¡Qué pereza! Uno sospecha que va por aquí, pero nunca lo dice claramente. Da pereza trabajar con los que andan con agendas ocultas. Usted sabe que no tiene que preocuparse con Dios por tener agendas ocultas. Todos podemos saber lo que Dios va a hacer, porque Dios es transparente. Dios dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? De modo que, dice Pablo, no hay nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni demonios, ni ángeles, ni hambre, ni espada, ni nada, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, Dios promete salvarnos y Dios promete santificarnos. Así que nosotros tenemos testimonio aquí de lo que Dios va a hacer. Dijo que nos va a perdonar y nos va a santificar. Usted puede patalear, usted puede hacer lo que quiera. Dios dice, te va a perdonar y te va a santificar. Si usted es hijo de Él, si usted es pueblo de Él, Dios ya lo dijo. Aquí está firmado. Yo soy Dios, por mi nombre lo haré. Y eso es lo que voy a hacer. Dios no anda con agendas ocultas. Ya nos lo ha dicho. Y dio testimonio. Y dio ley. Y gracias a Dios que dio testimonio. Y gracias a Dios que dio ley, hermano. Porque así se fundamenta nuestra salvación en ese Dios transparente, en ese Dios que hace su salvación pública, en ese Dios que da testimonio público y lo firma con su propia firma. Ahora, el énfasis en este salmo es pasar el conocimiento de Dios a las generaciones venideras. Dice, se levantarán. Los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Está hablando aquí de múltiples generaciones. No solamente su hijo, sino los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Y solo hay una forma. ¿Cuál es la única forma que se menciona aquí? Versículo 4. Contar. Versículo 5. Notificar. Versículo 6. Contar. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Oye Jehová, oye Israel, Jehová uno es. Y estas palabras las enseñarás a sus hijos, ¿cuándo? Estando en tu casa y andando por el camino. Las repetirás a tus hijos en la mañana y en la noche. Amarrás estas palabras en tus manos, entre tus ojos, y las pondrás en los postes de tu casa. Contar las palabras de Dios. Hermano, la fe bíblica se cuenta, se expresa, es la naturaleza del cristianismo. De hecho, es la naturaleza de todas las cosas reales. Todo niño puede contar cómo es su mamá, cómo es su casa, cómo es su cama, cómo es su perrito, cómo es su escuela, ¿cierto o no? Todo chiquito le puede contar todas esas cosas. Las cosas que nosotros vivimos, las cosas que amamos, son las cosas que contamos. Pero ¿qué pasa con el cristianismo? No debe pasar ninguna cosa diferente, hermanos. Nuestra relación con Dios, el testimonio bíblico, debe ser las cosas que contamos y que podemos contar. Un hijo, y haga la prueba. Mira su propia formación, hermano. Vaya a la casa y cuestione a su hijo. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Por qué lo cree? Un hijo que no puede expresar nada de su fe bíblica es porque no la ha asimilado. Y un padre y un adulto que no puede expresar lo que cree y por qué lo cree, tampoco ha asimilado la fe cristiana, y tal vez por ahí tenemos que empezar. Creo en Dios, dice el cristiano, y se le pregunta, ¿y por qué usted cree en Dios? Bueno, porque yo siento.
porque es lo mejor para mí. Sí, pero lo mismo siente un budista, cree que Buda es mejor para él. Y lo mismo lo siente un musulmán, que Alá es lo mejor para él. Hermanos, no son los sentimientos que establecen la verdad, es el testimonio de Dios contado de una generación a otra. La fe cristiana es conversada, es relatada, es contada y notificada desde los primeros días del cristianismo, del pueblo de Israel. La fe bíblica ha sido pasada por instrucción. ¿Sabe qué es catequesis? Catecismo, instrucción. Catecismo, las iglesias cristianas desde los primeros siglos han tenido catecismos. Son instrucciones, la repetición verbal. A los hijos debemos ayudarles a practicar expresando su fe. Y tal vez los mismos adultos tenemos que empezar por nosotros mismos. Ahora, podría entrar la pregunta, ¿dónde entran otros medios, como películas y como dramas y otros medios para enseñar la palabra de Dios? Usted sabe que hoy en día hay un gran énfasis a dejar la predicación por audiovisual, por películas, por dramas, etcétera. ¿Dónde entrarían esos medios? Hermano, lo más que puede ser es un apoyo, pero nunca un sustituto. Aquí en este salmo no encontramos ningún otro medio. Y conste, en el tiempo de la Biblia hubo otros medios. De hecho, muchas tribus y muchas culturas han utilizado danza litúrgica, drama, para traspasar sus religiones de una generación a otra. Y en el tiempo de la Biblia existía todo eso. Había dramatizaciones en sus cultos litúrgicos de los paganos. Había danza litúrgica que fomentaba y traspasaba. Y Dios no había dibujos hieroglíficos y dibujos religiosos. Hermanos, Dios no escogió ninguno de esos medios. ¿Por qué? Porque Dios sabe mejor. Y porque la Biblia es relatada verbalmente la mejor forma y más precisa para pasar las cosas de Dios. Un día de estos, Amanda me llegó después de clases, mi nietecita amada, y me dice, abuelo, ¿sabe que la maestra, la profesora Linet, nos enseñó hoy? Le digo, ¿qué, amor? Me dice, que Dios es un solo Dios, pero es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dio vuelta y salió corriendo. Vino a decirle al abuelo la gran verdad que había aprendido. ¿Y sabe qué? Ninguna película pudiera haber enseñado esa verdad. Es más, si usted trata de representar lo que ella me contó, sería idolatría y blasfemia. Pero las palabras a una niña de 6 años pudieron comunicar exactamente y perfectamente la gran verdad de nuestro Dios Trino. Es por algo que Dios ha escogido, hermanos, palabras para enseñar lo que Él quiere. Yo espero que estemos entendiendo el lugar fundamental de la instrucción bíblica verbal. En caso de la familia, tanto papá como mamá deben participar en esto. Muchas veces es uno más que el otro que dé las instrucciones, pero los dos deben estar expresando la fe cristiana a los hijos. Ahora, fíjese muy bien, hermanos, las generaciones futuras deben ser instruidas y advertidas, porque si no se sigue esto, siguen otras cosas tristes. Versículo 8. Deben ser advertidos para que no sean rebeldes. Yo creo que eso está en las preguntas. Para que no sean rebeldes, versículo 8. Versículo 9, para que no sean cobardes. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de batalla. Cobardes, cuando Dios los convocó para la batalla. Versículos 11 y 12 dice que se volvieron malagradecidos. Malagradecidos.
Y sabemos que vino juicio de Dios sobre ellos. Aquí más adelante, hermano, versículo 62. Dios entregó el pueblo a la espada. Se irritó contra su heredad. Fuego devoró sus jóvenes. Sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Para que no venga el juicio de Dios sobre las generaciones venideras. Apartados de Dios no habrá ni comunión con el Salvador, ni felicidad para los hombres. Y hoy estamos viviendo las consecuencias dramáticas de una sociedad que no estima poner a Dios primero. Leí esta semana pasada, hermano, noticias horribles y tristes. 2 madres jóvenes en Nueva York, en la misma semana, tiraron sus bebés recién nacidos a la basura. Una las botó en uno de esos basureros y murió. Otra de 18 años, la otra era de 21 años, de 18 años, arrojó su bebé, vivía en el 8º piso de un apartamento y tiene un tubo para la basura y cae en un gran basurero ahí abajo. Tiró su bebé por el tubo de basura. Y alguien lo oyó llorando y lo rescataron y sobrevivió. Pero ¿cómo es posible que cuando antes una madre moría ella por sus hijos, hoy la generación actual ve esa criatura como un estorbo para su felicidad y tranquilamente la toma y la tira a la basura? ¿Sabe qué es, hermano? El individualismo que nuestro mundo está promoviendo, que mi bienestar, mi felicidad, mi tranquilidad es por sobre todo aún la vida de mi propio hijo. Otro me contó esta semana, para no ir tan lejos, aquí en Costa Rica, un carro se le atravesó a otro, le reclamaron y abrió la ventana y que se estaba metiendo y le escupió la cara, una gran flema a la cara de la otra persona. Tome. Esa sociedad, hermano, una sociedad, ¿usted cree es bendecida por Dios? Dios está derramando juicio sobre una sociedad que quiere vivir sin Él. Una sociedad que exalta la felicidad individual por encima de todo lo demás. Pero esta entrega, mi hermano, esta entrega no es de bendición. Esta entrega es un castigo de Dios. Es como el alcohólico, tirado en su vómito, se despierta y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me estoy matando. Y reconociendo ahí mismo que se está matando a sí mismo, se levanta a ir a seguir bebiendo. Así estamos, hermanos. Así está nuestra sociedad. Reconocemos que estamos mal, pero seguimos aún más rápido en nuestra autodestrucción. Las consecuencias del individualismo se ven en todo lugar, y ningún lugar más triste que en el mismo hogar. Hombres individualistas, amadores de sí mismos, no se ven a sí mismos como proveedores para otros, ni protectores para sus familias, sino que viviendo sus vidas individualistas, infieles, buscan su propia felicidad y sus propios intereses en primer lugar, y no toman el ejemplo de Jesucristo en ser líder sacrificial. Y por igual mujeres individualistas que ridiculizan el llamado de Dios de que la mujer sea ayuda idónea para su marido. Las mujeres procuran su propia felicidad, su propia autorrealización, su propia individualidad, y cumplen el proverbio: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derribe. Mucho se habla hoy de los hombres irresponsables y sobran casos. Pero como la sociedad no está enfatizando la cantidad de mujeres necias también, hermanos, la iglesia tendrá que llenar el vacío. El individualismo no solo ataca a los hombres, nos ataca a los dos de nosotros. Y las secuelas las vemos por todos lados. Vidas entristecidas, hogares divididos, niños heridos, mientras nos arrojamos con más ganas por el guindo del individualismo. Si no cree que nos estamos autodestruyendo por el individualismo, les dejo una prueba. Váyase
un lunes o un viernes a manejar 20 minutos en la ciudad, nada más. Váyase a San José y maneje 20 minutos. Y si no le gritan porque anda lento, y si no le gritan porque anda rápido, o si no le gritan solo por gritarle, yo me retracto. Pero hermanos, nuestra experiencia, sabemos que nuestra sociedad se ha hecho fea. En lugar de querer ayudarnos a otros, unos a otros, ahora nos gritamos vulgaridades, se escupen, se sacan pistolas y adrede chocan y atropellan. Una sociedad entregada a lo que queremos, una sociedad entregada a nuestro propio individualismo. ¿Y qué pasa si no advertimos la futura generación, hermano? ¿Qué pasa si no volvemos al testimonio de Dios? ¿Qué pasa con nuestros hijos, hermano? Si nosotros no les advertimos, ¿sabe qué va a pasar? La iglesia se va a volver meramente un club de apoyo al individualismo. De hecho, ya se ha vuelto un grandes sectores de la iglesia, club de apoyo del individualismo, alimentando el mismo mal que nos está matando. ¿Qué pasará con las instituciones cristianas? Por ejemplo, escuelas cristianas como nuestra escuela. Nosotros tenemos que enfrentar eso, hermano. ¿Qué pasará con escuelas cristianas si nosotros no advertimos y no afirmamos el testimonio fiel de Dios? No luchamos en contra, sino cedemos ante las presiones de hoy. Nos convertimos meramente en instituciones privadas, tal vez buenas en calidad según el mundo, pero no conforme al testimonio fiel de Dios. Porque luchar, hermanos, en contra de la sociedad moderna podría ser nadar contra la corriente, contra el mismo ministerio de educación. En la juventud, ¿qué será de nuestros jóvenes sin Dios y sin su testimonio? Se tragarán los conceptos de la sexualidad, del individualismo hoy, negando el Creador y las distinciones que Dios ha establecido, distinciones que incluyen la castidad, la fidelidad, la heterosexualidad, y los jóvenes aceptarán el libertinaje, la tolerancia a lo que Dios no aprueba, por ejemplo el homosexualismo y otras, sin tener cuidado que no solamente Dios castiga estas cosas, sino que también traen tristeza a la misma sociedad, trastornos para nosotros, enfermedades, infelicidad y tristezas. La confusión sobre la sexualidad está alcanzando hasta los mismos padres y madres criados en otra generación, pero cediendo hoy en día. Padres que no saben poner un ejemplo de varonilidad bíblica. Son cobardes los padres modernos ante los retos de la sociedad moderna. Madres que ahora no entienden el testimonio bíblico que Dios hizo al hombre varón y hembra, y madres que colaboran con el impulso secular de afeminizar a sus hijos varones. Me gustaría, y trataremos esto en otra ocasión, ¿cuántas madres piensan que está bien que su hijito varón llore y juegue con muñecas? Yo creo que la mayoría probablemente dice, sí, yo no veo ningún problema. No está bien que su hijo varón juegue con muñecas y llore. Jesucristo, cuando caminaba el camino al Calvario, le dijo a las mujeres que podían seguir llorando, pero no por Él. ¿Se acuerda? No lloren por mí. Lloren, pero lloren ustedes por lo que sobreviene, por lo que va a sobrevenir más adelante. Hay una diferencia entre el hombre, varón, valiente, que defiende y se sacrifica, y la mujer que no tiene ese llamado. Y las madres, principalmente, tienen que entender
que este mundo está confundidísimo en cuanto a los roles y los papeles de hombre y mujer. No son iguales. Los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, pero es otro tema, como dije, que tendremos que tomar en otro punto, antes de que me empiecen a tirar piedras. El punto es esto, hermanos. Nos hemos desviado, nos hemos apartado un poquito del tema. El punto es este. Sin la palabra de Dios, que es nada más que el testimonio del conocimiento de Dios, sin la palabra, que es el conocimiento de Dios, nos volvemos rebeldes y Dios termina entregando a aquella sociedad al mismo pecado. Estamos experimentando esta entrega, no es bonito, es feo y podemos esperar que se empeore si nuestra sociedad no retorna al testimonio de Dios. En conclusión, la pregunta para todos nosotros hoy es: ¿cómo responderemos al llamado que hace Asaf por medio del Espíritu Santo de escuchar, de inclinar nuestro oído a la palabra de Dios? Tal vez muchos de ustedes ya están respondiendo, ya muchos de ustedes en sus casas estudian la palabra de Dios, la traspasan a sus hijos, se gozan en el conocimiento de su Dios con la palabra de Dios. Yo los felicito y les insto que sigan adelante, no se desanimen, no aflojen, perseveren. Pero tal vez otros necesitan ayuda. Ya que nosotros terminamos primero de Samuel, como ya mencionamos, vamos a dar oportunidad. Vamos a empezar con el libro de Hechos. Próximo domingo, haber estudiado en familia, todos juntos, Hechos capítulo 1. Y vamos a asignar capítulo por capítulo y así apoyar las familias, hermanos, que necesiten, apoyar los individuos que necesiten, para que nosotros vayamos conociendo nuestro Dios y gozándonos en el testimonio fiel de nuestro gran Dios de pacto. Este salmo termina señalando la bondad y misericordia de Dios. Lea versículo 72. Dice al puro final, después de que pasaron muchas cosas, se desobedecían Israel, Dios los reprendía, los castigaba, los volvía a traer. Y vean cómo termina, dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos o la destreza de sus manos. Hermano, Dios es Dios cuya voluntad para su pueblo siempre es buena. Dios quiere apacentarnos tranquilamente. Dios quiere apacentarnos para el bien. Entonces, hermanos, la respuesta hoy debe ser: seamos dóciles en sus manos. No seamos duros. No seamos rebeldes. Seamos dóciles en las manos del Señor, amando su palabra, enseñando su palabra, viviendo por su palabra. Y tenemos la promesa de ser apacentados con seguridad, en seguridad, bajo la mano poderosa y buena de nuestro Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por este salmo que nos muestra la importancia de estarte conociendo y alabando cerca de ti por medio de las Sagradas Escrituras. Perdónanos, Padre, cuando caemos en la trampa de convertir la Biblia en otra cosa que no es. Y ayuda a tu iglesia contemporánea, Señor, a recuperar la esencia de tu palabra como tu misma autorrevelación a tu pueblo. Oh Padre, ayúdanos como individuos, ayuda a nuestras familias, para que advirtamos la generación venidera y para que contemos y notifiquemos tus maravillas, tu potencia, tu alabanza para nuestros hijos, Dios. Ayuda a nuestra iglesia también como apoyo a las familias y aquí mismo en nuestra escuela dominical, oh Dios, a ser fieles, a ser eficientes, a ser efectivos en pasar el conocimiento tuyo de generación en generación. A ti te daremos la gloria, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén.